Bien, seguimos con el mundo de la lectura y del libro. La sesión anterior ha estado dedicada al mundo de las bibliotecas y ahora vamos a abordar la otra cara que es indestriable de lo que sería ese mundo de la cultura, el mundo del libro. Y nos ha parecido necesario tener tres visiones complementarias. La visión, en este caso, desde Barcelona, de Daniel Fernández, en su experiencia como editor, de largos años como editor y actualmente como presidente del gremio de editores de España. La visión de América Latina desde la aportación de Paco Ignacio Taibo II en México y desde su responsabilidad actual también como director del Fondo de Cultura Económica, y la visión, en este caso, de Uruguay con Nicolás de Arpellán de Eragopian como director del Instituto Nacional de las Letras. Bien, estas son tres visiones. Vamos a iniciar las aproximaciones con Paco Ignacio Taibo II. Nos ha solicitado ser el primero en intervenir. Tiene una situación griposa y hemos acordado que hacer primero su intervención y dejarle la libertad de que, si su salud no le acompaña, pues seguiremos esta mesa con el resto de ponentes. Nuestro agradecimiento, en primer lugar, a Paco Ignacio Taibo por acompañarnos y por ese esfuerzo en ese estado de salud por estar presente. Permítanme, antes de pasarle la palabra, cuatro pinceladas sobre su perfil. Paco Ignacio Taibo II es historiador, escritor y profesor universitario. Es actualmente, tal como les comentaba, director de la editorial Fondo de Cultura Económica de México desde el 2018, y otras vertientes de esa pluralidad creativa de Paco Ignacio Taibo II, que es fundador del género neopolicíaco en América Latina, fundador de diversas publicaciones culturales y autor de novelas, libros de cuentos, historias, reportaje y crónica. Y no me gustaría dejar de mencionar un tema que es también muy significativo en su trayectoria, creador, impulsor del Festival de Novela Negra de Gijón. Bien, yo sin más le daría la palabra y que nos transmita cuáles son, desde su visión, los retos, la situación actual que aborda el mundo editorial en América Latina. ¿Cuál es su visión, esa visión privilegiada desde esa potencia editorial que es México en el mundo editorial hispanoamericano? Gracias por la introducción. Y sí, perdón, tengo, como se notará, una gripe potente por andar viviendo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde estamos en plena feria en este año y con temperaturas que suben y bajan, que no respetan demasiado a los que por ahí andamos presentando de uno y moviéndonos de foro en foro al aire libre en el Zócalo de la ciudad. Yo les diría que me cuesta mucho trabajo tener visiones globales, sobre todo además porque la irrupción de la pandemia, de una manera muy cruel, sí afectó en conjunto a la industria editorial, pero no alteró las nuevas reglas del juego que se estaban generando en el 19. Irrumpió destruyendo, ralentizando, alejando a los lectores de las librerías, recuperando una parte de ellos a través de métodos de ventas directas, etcétera, que ya está en proceso. Yo creo que este año equilibraremos las relaciones en términos mercantiles con lo que llevábamos haciendo en el 19, pero para mí no es el problema. Esta es una situación irreal que profundizó algunas cosas, aclaró otras y movilizó
de una manera diferente. Yo creo que más allá de esto, en América Latina, yo creo que se estaba viviendo, y quisiera iniciar con esto, un fenómeno curioso, que es, en términos del punto de vista del lector, el precio del libro se había disparado en América Latina, en términos de su capacidad adquisitiva, en términos de su voluntad adquisitiva. La mecánica que se había estado estableciendo y que se dinamizaba desde un sector e impulsaba al otro o a los otros, porque si hablamos de la industria del libro tenemos que hablar de las industrias del libro. No es lo mismo desde el punto de vista mexicano o latinoamericano una empresa estatal como el Fondo, cuya la mitad de sus presupuestos están destinados al fomento a la lectura, más allá de cualquier reflexión mercantil. La otra mitad es generar su propio proyecto editorial y hacerlo rentable. Pero además estamos combinados, en nuestro caso particular, con una estructura que tiene en las manos una editorial, una imprenta, librerías, una red de fomento a la lectura muy, muy grande, basada en voluntarios que trabajan gratuitamente a lo largo y ancho de todo el país. No es lo mismo eso que las filiales de las transnacionales españolas, no es lo mismo eso que las empresas editoriales de tamaño mediano mexicanas que concurren también al mercado. Y el tema de cómo se disparó el precio del libro y en qué manera en particular afectó a los lectores, tiene que ver con las variantes economías latinoamericanas, pero también con una política editorial diseñada desde algunas de las transnacionales españolas, yo diría que la mayoría de ellas, de considerar el mundo de la lectura en América Latina como un mundo relativamente conservador. En la lógica de los precios, comparando lo que acabo de vivir pasando por Madrid, lo que vi este año en Argentina, en Chile, o en Ecuador o en Guatemala, y lo que vemos día a día en México, se había producido una política que incidía directamente con el precio de venta de los libros, muy particular. Era disminución de tirajes, edición en la mayoría de los casos de libros en España a precios en euros muy, muy, muy por encima de las realidades, digamos, económicas del lector latinoamericano, y unos costos de exportación que se sumaban a esto, con lo cual el mecanismo real que se había creado, lo que realmente estaba pasando, es que se había creado un mercado de libros excluyente. 2.000 ejemplares, bien sea importados desde España, bien sea reediciones en México, en Colombia, en Argentina, a partir de las versiones iniciales españolas, te planteaban que lanzados a estos precios, que te hacían que este libro, y hablemos de una novela cualquiera, de una cierta calidad, estuviera alrededor de los 20 euros, a la hora de venderse en América Latina, dejaba fuera de la posibilidad de lectura a todo un universo de lectores jóvenes con capacidad adquisitiva mucho más baja. Esto parecía no inquietar en exceso a la lógica de mercado que se había creado a partir de la intervención de estas editoriales españolas, porque estos 2.000 ejemplares tenían un destino seguro en términos de clases medias altas, mexicanas o colombianas o argentinas. No era el caso de que nosotros enfrentábamos.
Entonces el problema del altísimo precio de los libros se estaba volviendo verdaderamente pesado en sociedades donde el libro, por razones sociales, estaba adquiriendo mayor impacto y mayor trascendencia. Toda sociedad sacudida por cambios políticos profundos o medianamente profundos, sabemos que genera voluntad de lectura. No es esto algo nuevo, es el 68, la caída de las dictaduras, etcétera, etcétera. En México es transparente. Se han sumado a la lectura y lo percibimos desde el área del fomento a la lectura. Se han sumado adultos mayores que habían dejado de leer de clases populares y que al calor del debate social que se genera, al calor de que en sus vidas ya tenían 3 hijos, pero ya se fueron desde la casa, ya no estudian, hombres y mujeres han vuelto a leer, siempre y cuando encuentres los gatillos mediante los cuales adquieren interés por ciertos temas. El otro era la emergencia permanente de centenares de miles de jóvenes a un universo de la lectura que estaba siendo, y este será el segundo tema del que me gustaría hablar, que estaba siendo muy castigado por la formalidad del mundo académico, de la enseñanza media, por ejemplo, donde la presión continua, perdón, la presión continua de esto es para el examen, esto es para que la lectoescritura mejore la capacidad de tu lectura de un libro, esto es para, iba creando un mecanismo reactivo entre estos adolescentes que se podría sintetizar en leer, qué aburrido. Si esto incidía en un mundo en el cual la intervención electrónica a través de los telefonitos habían descubierto, establecido mecanismos de diversión y entretenimiento mucho más sencillos, el repliegue de sectores masivos en el mundo de los jóvenes a la lectura se estaba produciendo. Curiosamente no venía acompañado de un repliegue en el mundo infantil, donde la lectura de libros infantiles y juveniles seguía funcionando. No, se establecía la transición hacia una lectura, un mundo de lectura de adultos. Y era una barrera aparentemente infranqueable en nuestros países. El leer qué aburrido se volvió una zona de guerra de guerrillas y combate entre los que sosteníamos leer qué divertido, leer qué apasionante, leer qué transformador, leer qué subversivo, donde tropezábamos con una pared. Esta combinación del aumento del precio de los libros y una crisis de lectura juvenil te planteaba tener que pensar de otra manera en el interior de sociedades como las nuestras, con una emergencia producto, insisto, en cambios sociales. Las elecciones en Chile, en Colombia, en Argentina, en México, estaban sacudiendo el continente y sacudiendo, por tanto, los efectos que tenían que ver con la voluntad de leer. Por otro lado, encontramos una tercera variante, que es que estaba incidiendo en este freno a la lectura. Sin que pretendas una sociedad de lectores, nosotros la llamamos en México una república de lectores, en la que el 100% de los ciudadanos accedan a la lectura, absurda por sí misma, sí la pretensión de que una sociedad de lectores sean aquellos los que pueden y los que quieren y los que saben puedan leer y los obstáculos que encuentran en el camino a la lectura sean desbordados. El tema, pues, del precio se estaba volviendo patético y más grave de lo que parecía. Y el tema del debate
sobre las formas de entretenimiento como complementarias y no antagónicas se estaba volviendo apasionante. Era poderles decir estas miriadas de jóvenes a través de los propios medios electrónicos, el YouTube, los Instagrams, los mecanismos de intervenciones fáciles en 14 palabras o en 1 minuto y medio. Decirles leer qué divertido, leer qué apasionante. O sea, revertir desde el propio interior de los medios electrónicos el debate sobre leer sí, leer no y leer por qué. Curiosamente, lo que parecería ser un fantasma que operaba por encima de esto, que era la transición al mundo digital, para nosotros no resultaba significativo. El mundo digital se establecía, se abrían las puertas, se podía leer a precios más bajos en el digital. Pero lo que descubrimos es que la enorme mayoría de los consumidores de entretenimiento por vía digital no tienen acceso a una lectura más profunda que los 3 minutos. O sea, las miriadas, como decía, de jóvenes con telefonito en la mano, pueden leerse un poema y pueden leerse un cuento siempre y cuando sea muy breve, pero difícilmente leerán una novela. El que lee una novela en digital o un ensayo a través de redes de bibliotecas, no tiene contradicciones con el libro de la librería. Son alternativas que modera o modela según sus gustos. Entonces, por ahí no iba el conflicto. Crecía, si es cierto, la presencia del libro digital, crecía notablemente en los libros que se convierten en consulta, había que encontrar mecanismos para vender libros digitales a todas las bibliotecas de nuestras áreas, o inventar mecanismos de acceso múltiple a partir de la venta de un derecho de lectura en digital, etc. Pero no era conflictivo, no era antagónico. Eran complementarios y iban caminando juntos. Y si encontrabas las claves, y este era el tercer problema, tenías que diseñar políticas de promoción y de distribución diferentes a las que estábamos desarrollando. Tenías que llegar a la calle para llevar el debate a la calle. Tenías que llegar a los medios electrónicos de diversión para llevar el debate dentro de los medios. Eso nos lanzó a nosotros a profundizar en la televisión por cable, promoviendo libros. Y hoy tenemos 3 programas de televisión semanales, hablando de libros, comentando libros, proponiendo libros, discutiendo libros, y con un éxito interesante. Y por otro, el sistema de librerías era sin duda insuficiente. Y en nuestro país, en México en particular, el sistema de bibliotecas era deficitario. La biblioteca seguía siendo un lugar donde el bosque ocultaba los árboles. Se veía el bosque, pero no se veían los árboles. Difícilmente lográbamos un sistema de bibliotecas que generara recomendación permanente, objetivo de lectura, vinculación entre un libro y otro libro, etcétera, etcétera, etcétera. El panorama entonces se estaba poniendo francamente interesante, porque más allá de los efectos de la pandemia y en vías de recuperación, había que generar todo una nueva mecánica de cómo poner en manos el libro de los lectores y tratar de incrementar este número de lectores. Eso es lo que hemos estado haciendo en estos 3 años, inclusive durante la pandemia. Hemos inventado todo tipo de locuras desde México y de alguna manera el fondo se ha vuelto una transnacional con sus casas subsidiarias en 9 países de América Latina y con las posibilidades de combinar proyectos editoriales. Pero también se nos abrieron puertas extrañas, como la posibilidad de empezar a coeditar con editoriales españolas de lo que llamarías la tabla media, donde se encuentran, para mi gusto, lo mejor que se está publicando, y pienso mucho en literatura
y en ensayo histórico, que son las dos áreas en las que me encuentro feliz como lector. Más allá de divulgación de la ciencia, que en México está cobrando un papel cada vez más importante, o el ensayo tradicional que lleva a la academia media y superior, filosofía, historia, psicología, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Así la cosa, y yo no sé cuál será la perspectiva, sobre todo la tuya, Daniel, que estás en un universo con una pata de un lado y una pata del otro. No sé, sí sé los retos, no sé la manera de salir juntos de estos retos. El auge en los mecanismos de distribución ha crecido de una manera notable. Esta semana tuve registro de 15 ferias del libro en América Latina, en las que estamos participando. En Colombia, en pequeñas ciudades del interior, en Santiago de Chile, en Argentina, en Perú, en México, donde estamos simultáneamente en 6, y con mecanismos además de otros, como los tendidos que inventamos, que son ferias todavía más sencillas, que es llevar sin apenas infraestructura, libros de oferta, y los sistemas de distribución de librerías móviles. Nosotros tenemos funcionando ya 11 librobuses, que son librerías móviles, que te permiten llegar a donde no hay libros, directamente. Y una vez por semana parar el librobús, abrirle las puertas, convocar a la población y estar haciendo llegar el libro. Más allá de estos mecanismos de distribución, fomento, promoción, la creciente interés de las ferias del libro, yo creo que los debates son interesantes, mientras que el mercado español parece haberse estabilizado y muy rápidamente, los mercados latinoamericanos son emergentes. Y no me gustaría usar la palabra mercado porque me lleva a una visión neoliberal en la que conviertes en clientes a los lectores. Como nosotros tenemos una beta obligatoriamente social, pues menos todavía, pero sí plantear que se están, como decía mi padre en broma, hay un océano que nos une y un idioma que nos separa, cuando hablaba de España. No es el caso, mi padre era maligno en sus descripciones, pero lo que sí es claro es que hay dos políticas editoriales que nos separan y nos van a seguir separando. Se va a empezar a crear un mercado disasociado cada vez de una manera más fuerte. Una parte de las transnacionales españolas operando con bajo tiraje y precios altísimos en la distribución de sus libros en América Latina, y una alianza de editoriales nacionales pequeñas o editoriales sociales como el Fondo de Cultura, con medianas editoriales españolas para crear redes de coedición y trabajo conjunto, en la otra línea, en la línea de bajar el precio y aumentar los mecanismos no tradicionales de distribución. Yo me quedaría hasta ahí en esta primera intervención. Muchas gracias y vuelvo a agradecer tu participación, Paco Ignacio. Ha sido realmente provocativa y muy ilustrativa y yo creo que ha sido una excelente introducción a esta sesión y tenemos un buen motivo de debate, de diálogo con Daniel Fernández. Antes de darle la palabra, permítanme comentarles brevemente también su perfil. Daniel Fernández es actualmente editor y máximo responsable de Edasa, que es editora y distribuidora hispanoamericana, que también incluye el sello Castalia Ediciones. Es presidente de CEDRO, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos, y presidente de la Federación del Gremio de Editores de España. Daniel, tienes la palabra. El amigo Paco Ignacio ha puesto un inicio realmente, digamos, muy atractivo para este debate y tienes pues la
tienes la pelota en tu tejado. Gracias también especialmente por estarnos acompañando, por haber adaptado tu agenda que incorpora esa pronta ida a Frankfurt, a la Feria del Libro, donde España es el país invitado. Sin más, Daniel. Sí, gracias, Félix. Gracias a la Intendencia de San José y a Creanta, evidentemente. A ver, Paco Ignacio, a quien quiero muchísimo y que él también ha tenido los pies a ambos lados de ese océano que nos une, pues la verdad es que casi siempre pone el dedo en diversas llagas y efectivamente, a ver, yo primero, Edasa, que es mi editorial desde hace bastantes años y la editorial en la que estoy, pues es una de esas editoriales medianas. No hemos firmado ningún contrato con el Fondo de Cultura Económica, al menos... Pero no nos quedamos aquí sin hacerlo. Pero lo digo para que no piensen que aquí hay componenda de ningún tipo. Pero deberíamos, efectivamente. Y además nosotros tenemos una casa también en Argentina, porque de hecho nuestro acrónimo pesado por Edasa, Editora y Distribuidora Hispanoamericana, es porque, como pasó con tantos exiliados españoles del inicio del final de la Guerra Civil, pues el fundador de Edasa fue Antonio López de Ausás, que fundó a su vez Sudamericana. Con lo cual, iremos luego a ello, porque esas transnacionales españolas, yo creo que en realidad, Paco Ignacio, hablamos también de multinacionales de todo tipo, porque ha habido un proceso de concentración donde buena parte de la edición española está en manos de multinacionales. Penguin Random House es Bertelsmann, evidentemente, Anaya es Hachette, digamos que eso formaría parte del mercado plurinacional. Antes de seguir, de todas formas, como uno de los temas que tendremos que hablar será la conexión entre nuevas tecnologías y el mundo del libro, y el mundo del libro para la gente de la generación de Paco Ignacio y la mía estuvo muy influenciado por el cine. Estaba viendo Paco Ignacio con la gripe y encendiendo cigarrillos y me acordaba de aquella película de Woody Allen, El Dormilón, se tituló en España, The Sleeper, que el tipo se va, si recuerdo bien el argumento, el tipo se va a operar de amígdalas, lo congelan por error en los años 70 del siglo XX y 200 años más tarde, cuando se despierta, el médico le dice, le da un cigarrillo y le dice, no, fume uno de estos o algo así, le dice, fume uno cada 3 horas. Y otro dice, pero esto es veneno, es tabaco. Dice, no, eso creían en el siglo XX, tú estás haciendo bueno ese argumento, curándote la gripe con el cigarrillo. Bueno. No hay de otra. No hay de otra, lo sé, lo sé. No, vamos a ver, la edición española en estos momentos, y líbreme Dios de defender España como bandera, pero bueno, es mi país y es verdad que la edición española en estos momentos tiene un papel fundamental en América Latina. Nos hemos encontrado con un idioma que es el español que yo creo que de forma no planificada nos separa pero nos une. Es decir, hay un tema de traducciones, ese lo conocemos, lo podemos también hablar y comentar, pero precisamente la generación de Paco Ignacio y la mía nos formamos con muchísimos libros editados en Argentina, editados en México, y ahí el cruce, el puente, que se llamaba una colección histórica de Edasa precisamente, que editaba autores latinoamericanos en España y españoles en América Latina, es fundamental. A mí tampoco me gusta hablar de mercado, igual que detesto, lo tengo en mi vida, intento imponer pocas prohibiciones, pero tengo prohibido, porque saben que me molesta muchísimo si alguien, sobre todo de los comerciales en mi editorial, habla de producto. El libro no es un producto, el libro es un libro. El libro está lleno de contenidos, es otra cosa. Precisamente por eso, cuando llegan manuscritos a la editorial, también digo, manéjenlos con cuidado. Estamos manejando los sueños, las esperanzas, las ideas de alguien. Aunque el manuscrito sea deleznable y haya que decir que no, hay que manejarlo con enorme cuidado. Yo creo que hay muchas formas de abordar el momento actual. Primero, una cosa que estoy seguro que todos compartimos y con Paco Ignacio seguro que sí. Hay una estadística clara en el mundo, es tal vez la única estadística clara en el mundo. Las sociedades que son lectoras son las sociedades que más prosperan económicamente y que suelen prosperar más socialmente. Digo suelen
porque a veces lugares muy civilizados se pierden en el camino. El ejemplo máximo es la Alemania de los años 30, que es una sociedad culta, que lee libros, que escucha buena música y que, sin embargo, se entregó al más abyecto de los populismos, ¿no? Con lo cual, las cosas se pueden torcer. Pero hay varias cosas que están sucediendo que son interesantes. Primero, el español es la segunda lengua universal de este planeta, por detrás del inglés. No en número de hablantes, nos supera el chino y hasta cierto, el inglés, por supuesto, y hasta cierto punto alguna otra lengua. Pero el tema no es ese, el tema es que el español ha conseguido, por razones históricas, demográficas y un poco por casualidad, ha conseguido implantarse como lengua de enseñanza en partes del planeta que hasta ahora nos sorprendían. En los últimos tiempos, por ejemplo, se está colocando como segunda lengua, tercera en otros casos, en la India, que pronto será, si no es ya, el país más poblado del planeta. Entonces, este idioma nos ayuda a tener una industria editorial muy potente, que además en el caso español acumula... nosotros doy 4 cifras y luego volvemos al tema interesante, que es el tema más social, más intelectual. La aportación de la cultura en general al PIB español es más o menos, la Convención dice, el 3,2% del PIB español. De ese 3,2%, donde no entraría ni el turismo, ni entraría la gastronomía o la restauración, es decir, hablaríamos conciertos, edición musical, películas, vídeo, etcétera, el sector más importante es el sector editorial. El sector editorial es el 40% de ese 3,2% del PIB español. Es un sector contribuyente neto a las arcas del Estado. Es un sector que emplea 12.000 y pico empleos directos y unos 100.000 indirectos, donde tenemos 1.600 y pico casas editoriales y que el año pasado, por ejemplo, vendió, hago números redondos en todo, 165 millones de ejemplares, lo cual no es ninguna tontería. Este sector sufrió enormemente la crisis que llamamos del 2008, esa crisis de la austeridad, esa crisis financiera, que además fue una crisis social tremenda. Los estudios de mercado interior que hace la Federación de Gremios Editores de España nos dicen, lo digo de memoria, pero en el 2008 se facturaron 3.185 millones de euros en España, sin contar exportación, ni filiales, ni mercado exterior. Y, sin embargo, la caída a partir de ahí fue brutal. En el 2010, en 2 años, se habían perdido 1.000 millones de euros de facturación. Estos son términos económicos, pero detrás de eso hay un empobrecimiento no solo del sector, una pérdida de empleos, sino además hay una reducción de la tirada y del número de novedades. El número de novedades con algún diente de sierra, pero de la tirada desde luego. Y además ahí hay una voluntad de decir, bueno, quien quiera libros, que de alguna forma los pague. Y por lo tanto el mercado de masas se reduce y pasa otra cosa. Sin embargo, a partir del 2014 hemos ido recuperando el mercado. Y la pandemia, y esto es terrible decirlo, la pandemia al principio en España se cerraron las librerías, hubo un momento de pánico, pero luego ha resultado que los años 2020 y 2021 no solo ha consolidado la tendencia a recuperar mercado, sino que el mercado ha crecido notablemente. El mercado del libro español ha cerrado el año 2021, lo digo también de memoria, con los 2.600 y pico millones de euros de facturación interna. O sea, no hemos recuperado todo lo que fuimos, pero casi. A eso además se le añade que la presencia de las ediciones españolas en América Latina es tremendamente intensa. No ha habido una sustitución clara del libro de papel por el libro digital. El libro digital, tema de la mal llamada piratería, que es robo de contenidos aparte, pues es básicamente entre el 6 y el 7% del mercado, es muy poca cosa. Pero, por el contrario, lo que sí es muy importante es precisamente la presencia española en otros países, fundamentalmente en América Latina. En América Latina nosotros tenemos unas 180 filiales de editoriales españolas. Hay muchas
lo que están haciendo es imprimir libros locales y a precio local. Vamos, si pongo el ejemplo de Edasa, Edasa en Argentina tiene su propia línea editorial de libros argentinos, que algunos los traemos a España, y en términos generales no llevamos libro español precisamente por el precio. Lo que hacemos es imprimir allí. Y en México hemos empezado a hacerlo con la gente de Madre Editorial del Grupo Milenio y vamos a ver también cuáles son los resultados. Porque yo creo que algunos editores sí somos muy conscientes de que aquí hay un tema tremendo que es el precio. Aquello que decía el otro Machado de solo el necio confunde valor y precio, reconociendo el valor del libro, es importante tener precios asequibles, accesibles. Luego, evidentemente, hay un mapa distinto que es el mapa de que tienen que hacer los poderes públicos. Las bibliotecas son fundamentales, las licencias en bibliotecas para poder usar el libro digital también, pero el libro digital en sí exige un hardware, el aparatito, que es también caro y difícil, pero ese es un gran tema. Bien, como también decía Paco Ignacio, ese es un tema que va más allá de la lectura, es el tema de la educación. El tema de la educación es fundamental absolutamente, es lo más significativo, importante de todo. Y ahí sí creo que la pandemia además ha establecido una grieta clara entre la gente que ha podido estar en una casa confortable y los niños con su conexión a Internet y su ordenador y los que no han tenido acceso a eso, con lo cual ahí tenemos un problema grave, un problema muy serio. Pero para no escurrir el bulto de algunos de los temas que también Paco Ignacio señalaba. A ver, a Latinoamérica hemos sido capaces de exportar lo mejor y lo peor de nuestro mercado del libro. Hubo un momento en los 80 en los cuales se exportaba muchísimo libro barato español, que era prácticamente libro de saldo. Se puso de moda en algunas empresas decir, no, yo ya no recupero las devoluciones, porque recuperar las devoluciones tiene mucho coste, y lo que hago es que las envío a América Latina y como mínimo recupero parte de la inversión de haber impreso esos libros. Sin embargo, ahora la sensación que hay, creo, mayoritaria, es que el mercado latinoamericano es un mercado maduro. La visión global. A mí me tocó hace unos años en la Feria del Libro de Frankfurt, en unas jornadas de conferencias rimbombantes que hacen como una especie de perspectiva de futuro, dar una conferencia sobre el futuro del libro español y hay una evidencia demográfica. La única gran lengua del mundo, olvidamos a chinos y olvidamos la India en estos momentos, pero la única gran lengua del mundo que crece demográficamente en número de lectores cada año y que además crece en interés lector, porque cada vez hay más gente alfabetizada, hay más gente escolarizada y hay más gente a la que con la ayuda de los poderes públicos se le empieza también a concienciar de que la lectura es una forma de prosperar en la vida. Pues ese mercado es el nuestro, ese mercado es el español. Por eso también muchas multinacionales, HarperCollins estadounidense, Bertelsmann que ya lo hemos citado, Hachette francesa, pero podríamos poner ejemplos más modestos pero significativos. Carlo Feltrinelli con Pronagrama, Duomo es una instalación también italiana, es decir, el mundo se ha fijado en un mercado que está creciendo y donde al mismo tiempo, y ahí la demografía también manda, España se está convirtiendo, como toda Europa, en un país no despreciable en términos demográficos, porque tiene 48 millones de habitantes, pero 48 millones de habitantes, muchos de ellos ya estamos o empezamos a estar envejecidos, y sin embargo, un país como México, 150 millones de habitantes, es un país, como decía también Paco Ignacio, emergente. Hace tiempo que se dice que es probable que México pase a ser o vuelva a ser la gran capital editorial en lengua española. Yo creo que no es tan sorprendente, ya pasó. Es decir, con permiso de Buenos Aires, porque Buenos Aires ahí siempre disputó esa primera plaza y el Buenos Aires
de los años 50 y 60, era tal vez la gran capital editorial de lengua española, pues México también ha estado ahí. Yo quisiera creer que todo esto va a ser más fácil de reconducir que ninguna otra cosa, porque en realidad los lazos y las complicidades entre editores de un lado y de otro y entre escritores de un lado y otro son bastante importantes. De hecho, que DASA esté instalada en Argentina o que Paco Ignacio mismo esté ocupando el fondo, en la dirección del Fondo de Cultura Económica, pues significa que los lazos entre nuestros países siguen siendo muy sólidos y siguen siendo, pese a todo, lazos de afecto. Siempre hay, evidentemente, la sombra de la colonia, que es algo que además, yo ahí siempre hago el viejo chiste, que es el de decir, no, yo cuando alguna vez en algún país latinoamericano se me dice aquello de, bueno, cuando ustedes vinieron y no sé qué, yo digo, mire, mis ancestros, ninguno se movió, todos estaban en Galicia, algunos se vinieron a Cataluña, otros a Madrid, pero no cruzaron el océano. En parte me temo por desgracia, porque yo sí lo he cruzado muchas veces y además me interesa enormemente. Y ahora este es un momento extraño porque es un momento de una relativa dureza de mercado. Además, las diferencias cambiarias son muy grandes. No olvidemos que ahora mismo también Europa tiene una guerra en su suelo. Todo el tema de Ucrania nos está poniendo en un momento distinto y en una situación también muy distinta. Pero sin desmentir que hay un problema de alto precio con una parte de los libros que se ponen a la venta en América Latina, yo diría que es un momento de optimismo y de esperanza, porque precisamente una de las cosas que estamos viendo, estamos viendo varias cosas. Una era que, tú antes hablabas, Paco Ignacio, de la atención de los 3 minutos, que no voy a hacer el chiste de que había una vieja estadística de la época de Masters and Johnson y de esos estudios y decía que 3 minutos era el tiempo razonable para otras actividades, con lo cual no sé si la lectura forma parte de ello, creo que no, que hay que dedicarle más tiempo. Pero nosotros estamos viendo también cosas que pasan en España, como que, por ejemplo, hace apenas 10 años, la mayoría de los que eran lectores muy importantes, cuando cumplían 12 o 13 años, es decir, cuando recibían el primer teléfono mal llamado inteligente, el primer smartphone, abandonaban la lectura. Y los que la retomaban, que eran más o menos la mitad, la retomaban cuando ya tenían ni siquiera 18, sino más bien 20, 21, 22 años. Pero ahora estamos viendo otra cosa, que es cómo crece enormemente la literatura infantil y juvenil y que una parte de esos lectores no lo abandona, siguen leyendo. Y también pasa otra paradoja. Yo muchas veces lo digo, mira, esto del WhatsApp, de la mensajería instantánea, todas estas cosas, dicen, ha acabado con las cartas. Bueno, habrá acabado con las cartas convencionales y con una forma de expresarnos más convencional, pero la gente no había escrito tanto en su vida. O sea, ahora todo el mundo se escribe, aunque sean mensajes cortos. A ver, yo a veces digo en broma que nosotros somos prealgo. Cuando se hace la taxonomía de la historia de la literatura, hay un fenómeno maravilloso que son los prerrománticos. Los prerrománticos son unos tipos que en su inmensa mayoría visten casaca o levita y llevan peluca, es decir, visten como neoclásicos, pero escriben ya textos románticos. Y como los historiadores de la literatura no sabían cómo catalogarlos, los acuñaron ese tema de prerrománticos. Y dices, hombre, yo no puedo ser prerromántico cuando no sé que el romanticismo es lo que viene después. Y además me muero antes de que llegue. Entonces, nos pasa un poco eso, ¿no? Aquello que decía Gramsci de que cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, es el momento en el que aparecen los monstruos, pues efectivamente es así. Yo creo que Gramsci, en sus 2 citas más conocidas, esa una, la otra, una que sirve para todos los editores, aquello de que hay que oponer siempre el optimismo de la voluntad al pesimismo de la razón, pues desde el optimismo de la voluntad y contra el pesimismo de la razón estamos en un momento que no sabemos lo que se nos viene.
pero sí hay una muy buena noticia, que es que el mercado del libro, y a mí, ya sabes, Pablo Ignacio, que tampoco me gusta hablar de mercado, no sé si va bien o va mal. Lo que va bien son las ganas de leer, la necesidad de leer y una unión de políticas públicas y de algunos políticos que por fin han entendido que contra más lea la gente, mejor. Y que leer los va a hacer críticos. Y puede ser que, siendo críticos, sean críticos con el sistema que les ha ayudado a leer, pero que eso al final va en progreso de la sociedad. Y por lo tanto, yo creo que el optimismo de la voluntad tiene que vencer al pesimismo de la razón y que vamos para adelante. Y como veo que me habéis puesto un relojito, lo dejo ahí, dejo 30 segundos. Gracias, Daniel. Nos confirmas la utilidad de ese relojito, realmente nos ayuda a pautar muy bien la dinámica del diálogo, y ahora sí, Paco Ignacio no me dice lo contrario, daríamos paso a la visión desde Uruguay. Si no tienes inconveniente y podemos todavía tener tu participación, Paco, Ignacio, ¿sí? ¿Sabes qué? Ya no doy para mucho más, pero además lo que pasa es que este diálogo está resultando mucho más fructífero de lo que yo pensaba a las 8 de la mañana de un día sin dormir, porque no hay duda de que hay líneas ya que se trazaron en esta conversación que permiten interacciones en concreto. Daniel, recibirás muy pronto un mensaje desde México en función a una línea de alianza y cooperación. Lo que hay que encontrar serían los términos de esta alianza, y no quiero abundar porque ya me cuesta trabajo juntar dos palabras y que tengan significado. Los abandono, compañeros, y muchas gracias por esta intercambio. No, gracias a ti por haber hecho posible tu participación. Un aplauso y un agradecimiento de los aquí presentes. Cuídate, Paco Ignacio. Muy bien, pues ahora sí, tal como decía, damos paso a la visión desde Uruguay. Nicolás de Ragopian es gestor cultural, fotógrafo, comunicador y docente. Desde el 2015 está vinculado a la gestión de actividades literarias en el Museo Zorrilla o el área de letras de la Dirección Nacional de Cultura. Desde 2021 coordina el Instituto Nacional de Letras de Uruguay. Tus precedentes han situado una agenda muy amplia, una agenda del mundo del libro con grandes retos, y la visión desde Uruguay, desde tu posición institucional, sobre el mundo del libro en Uruguay y todo lo que han comentado tanto Paco Ignacio como Daniel. Bien, bueno. En primer lugar, muchas gracias, Félix, por la invitación. Es un placer estar en esta mesa con Daniel y con Paco Ignacio, que bueno, que se fue, pero está. Me quedé pensando, sí, los puntos que trazaron ambos. A ver, el Instituto de Letras es muy reciente, fue creado en el 2021, es decir, que tiene poco más de un año desde su creación en conjunto con otros institutos. Y, a ver, lo que hacemos es promocionar la creación literaria, fomentar la industria editorial y, obviamente, difundir nuestro acervo literario, ¿no? La forma de trabajo que busca el instituto es trabajar desde la tradición afectando al presente y trabajando con escritores jóvenes, ¿no? Eso es una meta que tiene el instituto, popularizar las letras y democratizar el acercamiento del libro. Sobre lo que comentaba Daniel, por ejemplo, el jueves salió en un semanario uruguayo, semanario Búsqueda, salió un artículo de Damián Tabarovsky que lo que hace es trazar
La línea desde más o menos los 90, desde la creación de algunas editoriales independientes en Argentina que, bueno, cumplieron una función trascendente a su entender, al entender de Damián, ¿no? Y que están en este momento en crisis, por la situación coyuntural de Argentina, ¿no? Es un artículo extenso en donde, bueno, por un lado, esta persona lo que hace es, bueno, decir, bueno, sin estas editoriales como, yo qué sé, no sé, como Interzona o Eterna Cadencia, Godot o Mansalva, la literatura argentina sería mucho más pobre, ¿no? Y, bueno, venimos de una pandemia, eso lo sabemos todos, y tuvimos que tomar todos los gobiernos, el sector editorial tuvo que tomar algunas decisiones para enfrentar la pandemia. Es un momento difícil, es un momento, como decía Daniel, es un momento de indefinición. En general, todos los momentos son de indefinición. Porque, bueno, uno en general no sabe qué es lo que viene para adelante. Así es la vida, se podría decir. Y eso determina también los pesimismos y los optimismos. Uruguay es el país de América Latina que cuenta con más producción literaria, con más producción de libros por habitante. Eso es un dato a tener en cuenta. Leer es claro que estructura el pensamiento y seguramente lo que tiene la lectura es que sus tiempos vitales ordenan la reflexión, ¿no? Parecería que la lectura, el tiempo de la lectura no es el mismo que el tiempo que nos da, que los tiempos del cine, ¿no? Que los tiempos que puede tener el cine, que los tiempos que puede tener otras marcas en las personas. Bajo estos pensamientos, me parece que la función del Instituto, de la Dirección Nacional de Cultura, se relaciona con popularizar nuestras letras y democratizar el acercamiento al libro. A ver, Uruguay tiene en estos momentos a 2 premios Cervantes vivas. Estamos hablando de Ida Vitale, que el año que viene cumple 100 años. Es el centenario vivo de una escritora. Esto es algo muy raro. Bueno, es un acto de la vida interesantísimo. Cristina Peri Rossi, que está radicada en España. Hace muy poco también Fernanda Trías obtuvo el Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, son distinciones que en estos momentos dan un panorama de las letras uruguayas hoy, ¿no? Entonces, pensando en lo que decía Daniel, pensando un poco en lo que habló Paco Ignacio, el instituto, por ejemplo, hace muy poco organizamos por segundo año consecutivo la Galatea. Por eso hablaba de trabajar la tradición desde el presente. Antes estuvo Valentín Trujillo, que es el director de la Biblioteca Nacional, y contó un poquito de esto. La Galatea fue una editorial que tuvieron José Pedro Díaz y Amanda Berenguer. José Pedro Díaz fue un crítico docente, un escritor que, algunos de sus libros fueron reeditados muchas veces. Amanda Berenguer fue una enorme poeta, una gran poeta interesantísima, discurrió por muchísimos caminos distintos de la poesía. Bueno, ellos tuvieron una editorial que fue bastante importante para promocionar a los escritores de la generación del 45. Bajo ese paraguas nosotros decidimos hacer una feria de editoriales, hacer primero un encuentro de editoriales porque queríamos justamente conocer cuál era la situación de
de las editoriales en un año complicado de pandemia. Esto empezó en el 2021, y hacer una feria de libros de escritores uruguayos, ¿no? En el que solo se venden libros de escritores uruguayos. Esta feria primero la hicimos en el Museo Zorrilla, que es un museo que era la casa de veraneo, bueno, de un escritor importante en las letras uruguayas, que es Zorrilla de San Martín. Bueno, este año esa feria nosotros la hicimos en el marco del fin de semana del patrimonio. Para los que no son uruguayos, es un fin de semana en el que los uruguayos tienen un chip en el que visitan, por ejemplo, la Ciudad Vieja, por ejemplo, los museos, un montón de lugares históricos. Por esa feria este año circularon 12.000 personas. A ver, las ventas fueron buenas, más allá de que lo fundamental, me parece, en estos casos es visibilizar a las editoriales, es decir, que gente que no son los tradicionales lectores sepan que existen esas editoriales emergentes, que existen esos escritores uruguayos, y darlos a conocer. Me quedé pensando también lo que decía Paco Ignacio sobre comentó brevemente de que habían decidido tener 3 canales, algo así, dijo, de televisión cable para promocionar libros. Eso es algo importante. Es decir, lo que hay atrás de eso es buscar nuevos soportes para la promoción del soporte del objeto libro. Nosotros en ese sentido, el año pasado creamos una revista que se llamó ERM, que son las iniciales de Emir Rodríguez Monegal, que lo que buscaba es hacer concursar entre jóvenes estudiantes, periodistas, reseñas culturales, y que había un jurado. Esas reseñas se publicaban en una revista que se contrató a un montón de ilustradores, alrededor de 30 ilustradores han formado parte de la revista, y a la vez se los hace convivir con escritores importantes. No sé, Mercedes Estramil, Manuel Soriano, Juan Andrés Ferreira, plumas importantes de las letras uruguayas participaron. Bueno, Manuel es argentino, pero vive acá hace mucho tiempo, pero participaron de este proyecto, que lo que buscaba era fomentar el periodismo cultural en Uruguay, que es fundamental para promocionar justamente nuestra cultura, nuestros libros, nuestras disciplinas artísticas. Creo que es mejor decirlo así. Ahora, por ejemplo, en esta Feria del Libro hay una muestra en el Teatro Mació, que los invito a verla. Es una muestra que surge a partir de esta revista. Es una muestra que incluye un conjunto de ilustraciones de escritoras uruguayas. Es un recorrido obviamente subjetivo, como cualquier recorrido histórico de escritoras importantes uruguayas, pero que, por ejemplo, que se incluye a Mercedes Estramil, a Fernanda Trías, a Juana de Ibarburú, un montón de escritoras, y eso nos sirve a nosotros estar en un museo. Esto estuvo en el Museo Zorrilla, ahora está en la Feria del Libro de San José, antes estuvo en la Feria del Libro en la Feria del Libro de Durazno, va a ir a otras ferias del libro, va a ir a la Feria del Libro de Montevideo, y esa posibilidad de trabajar por un lado una revista, por otro lado hacer exposiciones vinculadas a la literatura, me parece que son maneras de acercar las letras a otros públicos. A otros públicos. Por otro lado, el año pasado hicimos una cosa que nos dio mucho gusto hacer, que fueron incentivos a la edición. En un país donde todos los poetas han pagado sus libros, acá enfrente tengo a Hugo Achúcar, que es
poeta, entre otras cosas, bueno, tiene bien claro ese detalle. Esto no solo pasa en Uruguay, pasa en todos lados. En un país donde todos los poetas en alguna etapa de su vida pagaron sus libros, queríamos que hubiera 10 libros más de poesía y que esos libros pasaran por el mercado editorial. Es decir, que esos libros contaran con un corrector, que tuvieran una editorial atrás, que tuvieran todo que ese aparato editorial se vea beneficiado, que existieran 10 libros más. A ver, estamos hablando del mercado uruguayo, ¿no? Obviamente hay mucha distancia entre los números que puede marcar Paco o Daniel. Pero bueno, en el mercado uruguayo para nosotros era importante el gesto de que hubieran 10 libros más de poesía. Por ejemplo, en ese incentivo hay desde escritores y escritoras sumamente reconocidos a escritores que hasta ese momento eran perfectamente desconocidos, jóvenes escritores, nobles escritores. Y bueno, esa conjunción para nosotros también es importante. Es muy común pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Casi que está es algo que es un pensamiento en el que todos caemos en algún momento de nuestras vidas, un poco porque recordar nos puede hacer más felices. Recordar a veces nos evade del presente. Hay muchas explicaciones para entender por qué muchas veces se cree que todo tiempo pasado fue mejor. Y también por ese lado, oponiéndose a esto, Daniel planteaba algo que todos sabemos, que es que nunca se escribió tanto como ahora a partir de soportes como los mensajes de texto, como WhatsApp, como los correos electrónicos. Y me parece que eso también implica una oportunidad. Hay lectores y hay que encontrarlos y hay que llevarles los libros, ¿no? Me parece que va por ahí un poco la idea que quiero transmitir en este caso. Obviamente el Instituto organiza los premios a las letras que tienen larga tradición. Además es un premio bastante complejo porque incluye 3 tipos de premios. Se premian éditos, inéditos, se incluyen los premios nacionales de literatura. Está el premio Ópera Prima, que obviamente es a la primera obra édita de un autor. Y hay un premio de ensayo y difusión científica. Una buena vía, más allá de los incentivos a la edición que los tienen los premios, es hacer circular a nuestros autores ganadores de premios, hacerlos circular por el país. Por ejemplo, por esta feria, por todas las ferias del libro, encuentros literarios. El año pasado, por ejemplo, participaron alrededor de 60 autores ganadores de los premios. Me parece que en un país como Uruguay, que es importante, Uruguay tiene 1,5 millones de personas, la mitad del país se encuentra en Montevideo y bueno, la otra mitad está en los otros departamentos. Es importante la organización de ferias de este tipo. A ver, ayer llegamos y hay una cantidad de carpas repletas de gente, repletas de charlas. Se viven los libros, se viven los escritores. De noche fuimos a una ronda de poesía, estaba llena. Me parece que lo mejor que podemos hacer es promocionar a nuestros escritores, a nuestros autores en el Uruguay, en el exterior, darlos a conocer a través de este tipo de eventos. Nosotros, por ejemplo, en el exterior tenemos para el exterior, tenemos también ventanillas tenemos ventanillas para que se hagan actividades en el interior del país. Es decir, gestores se presentan, escriben un proyecto, lo presentan al instituto y el instituto lo que hace es, se eligen de acuerdo a los proyectos actividades
para promocionar los libros, para promocionar otra cosa que hablaba Daniel. Es importante promocionar la literatura en conjunto con otras disciplinas, con la música, con las artes visuales, con la danza, con el teatro, obviamente. Esas cosas nos enriquecen y abren oportunidades a las letras. Para el exterior, por ejemplo, más allá de que ahora estuvimos en la Feria del Libro de Buenos Aires, hubo mesas redondas en las que participaron 20 escritores y en total con un stand con actividades participaron 50 escritores uruguayos en la Feria del Libro de Buenos Aires. Vamos a ir a la Feria del Libro de Guadalajara. Ay, perdón. Si me permites, hacemos una pequeña pausa. Seguimos porque creo que me comentan que, Daniel, tienes que marchar. Estoy pendiente, estoy a punto de irnos a la Feria del Libro de Frankfurt brevemente y estoy pendiente, nuevas tecnologías, tiene que venir un equipo de televisión a filmar, pero mientras no lleguen, aparte, yo a la hora española estoy solo en la editorial, mi gente se va a las 3 de la tarde, con lo cual, si llaman a la puerta me levanto a abrir y no será el cartel. Vale, no, pues perfecto. Seguimos con Nicolás. Adelante. No, y decía que tenemos un programa que se llama IDA, obviamente en honor a Ida Vitale, que es un programa de traducción en el que es un programa que posibilita que se traduzca obra de autores uruguayos vivos o muertos en un idioma diferente al español. Uruguay tiene la necesidad imperiosa de salir afuera para dar a conocer sus escritores, porque obviamente somos un país que vive en 3,5 millones de personas, somos un país chico. Tenemos al lado dos países grandes como Argentina, bueno, como Brasil. Para Uruguay es fundamental salir al exterior para promocionar a sus escritores, que los hay, y los hay muy buenos, y los hay jóvenes, y los hay no tan jóvenes, y los hay experientes. Y me parece que, no sé, desde lo que hablábamos, nuevos soportes, clubes de lectura, que no sé si se nombró, pero digo, me parece que son es un momento en el que hay que buscar nuevos caminos a partir de eso, de nuevos soportes para promocionar el libro, para promocionar nuestra cultura. Daniel comentaba en un momento el desarrollo editorial que ha tenido la literatura infantil y juvenil en los últimos años. Es el sostén para varias editoriales, sabemos que es el sostén. Es el sostén editorial, es el sostén comercial, me refiero a eso. Hay varios detalles que nos dan un panorama de que no estamos tan mal, de que hay jóvenes que leen, de que lo que hay que hacer es llevar libros, promocionar nuestra literatura. Hay que crear bibliotecas, tenemos un proyecto de bibliotecas temáticas en el interior, porque también eso nos posibilitaba hacer actividades, por eso también lo de bibliotecas temáticas, hacer actividades, no sé, una biblioteca de dramaturgos que permita llevar teatro, que permita llevar actores, una biblioteca de libros de deporte que incluya el fútbol en Artigas, porque eso nos permite hacer un campeonato de fútbol y a la vez trabajar con libros, hacer una biblioteca de difusión científica. Entonces se llevan, yo qué sé, me parece que va por ahí la cuestión, me estoy quedando sin tiempo, sí. Pero bueno, lo que quiero decir es eso, ojo con que todo tiempo pasado fue mejor, veamos las oportunidades y trabajemos para dar a conocer a nuestros escritores, a nuestros autores y para promocionar la cultura del libro que obviamente a todos los que estamos acá es una cultura que nos encanta y que determina nuestras vidas. Ok, gracias Nicolás. Daniel, tu turno.
sobre lo comentado, lo que podía haber quedado pendiente de tu anterior reflexión, de los comentarios de Paco Ignacio, de la reflexión y de la participación de Nicolás. ¿Qué te sugieren? No, a ver, de lo que ha dicho Nicolás, Uruguay es de los países de América Latina que conozco, pero conozco relativamente, porque debo haber estado en unas cuantas ocasiones en Montevideo y una vez solo, para que parezca que no todo es trabajar en Punta del Este, pero es un país que, aunque todos los uruguayos dicen es un país pequeño, es un país en extensión, en términos europeos, grande. Es verdad que relativamente poco poblado y es verdad que pues está tan próximo a Argentina, desde luego, y también a Brasil, y su cultura está tan próxima a Argentina que muy a menudo queda aparentemente subsumido, y no pretendo ofender al decir esto. Yo en eso siempre suelo decir que mi cantante favorito de tangos es Julio Sosa y es uruguayo, con lo cual es un gran cantante de tangos y sin embargo es uruguayo. A ver, yo creo que una de las tareas que Nicolás en el instituto tiene que emprender sin duda es dar a conocer la literatura y los autores uruguayos al mundo. Es verdad que hay en estos momentos 2 autoras uruguayas que son premio Cervantes. La verdad es que hasta ahora, y yo creo que ese es uno de los temas importantes, la forma mejor de situarse desde el advenimiento de la democracia en España, por lo tanto la desaparición de la censura y la emergencia, digamos, de la industria editorial española como hegemónica, perdón también por decirlo así, pero es así, entre España y América Latina, pues la mejor forma de darse a conocer en el mundo era mediante ediciones españolas. Es decir, lo habitual para conseguir llegar al mercado francés, inglés, italiano, alemán, etcétera, sueco, por hablar del Nobel, pues era efectivamente pasar por una editorial española. No por nada, sino porque el mercado se había configurado así y la presencia de España, además, dentro de lo que ahora es la Unión Europea, Comunidad Económica Europea en su día, también significaba que por ahí se circulaba de una forma distinta. Una de las cosas, por ejemplo, que España ha hecho relativamente bien, por no decir bastante bien en los últimos tiempos, es la consolidación del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es una máquina de presencia cultural española, de enseñanza del español y de dar relevancia a nuestro país y a nuestra lengua fundamental. El Instituto Cervantes todavía no se puede comparar con lo que fue en su día el British Institute o el Institut Français o el Goethe Institut alemán, pero está en camino y hay muchísimo interés por él. Con lo cual, ¿eso a qué me lleva? Me lleva a decir que creo que los puentes entre América Latina y España deberían estar más frecuentados precisamente porque es la forma de conseguir llegar a todos los demás lados. Es decir, ha habido momentos recientes en la historia de España en los cuales algunos presidentes de gobierno han tenido muy claro que España tenía que ser la cabeza de puente, por decirlo con el tópico, de América Latina en su presencia en Europa, desde luego, pero incluso con respecto al resto del mundo. Y a ver, y en ese mundo estamos. También tenía toda la razón Nicolás cuando dice, hombre, todos los momentos son de indefinición, porque la incertidumbre, nadie nos asegura el futuro y la incertidumbre es máxima, y más ahora, y en momentos como estos, y más en Europa con una guerra en marcha, ¿no? Pero aún así siempre hay que mirar hacia adelante. Eso, también Nicolás hablaba de hay que vencer esa sensación de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo a eso siempre pongo un aforismo propio que es todo tiempo pasado fue anterior. Con lo cual siempre vivimos hacia adelante, no podemos vivir hacia atrás. Para los dos, y ahora les comparto. La pregunta dice lo siguiente. Aparte de las políticas públicas para el fomento de la lectura o las políticas de difusión de autores y editoriales locales, ¿qué otras políticas habría que impulsar para fomentar el sector editorial desde la Administración pública?
la mirada desde el sector editorial, la mirada desde la administración pública. ¿Qué otras políticas habría que impulsar para fomentar el sector editorial desde la administración pública? Nicolás. Es como una llamada a la innovación de esas políticas donde... Sí. A ver. Ceibal. El plan Ceibal. El plan Ceibal, claro, hay una plataforma que bueno, que lo que hace es, perdón que hay un eco ahí, lo que hace es comprar, a ver, ahí, ¿ahora? Ahora sí, perdón. Lo que hace es comprar los derechos a las editoriales. Son derechos de uso, no sé si utilizo la palabra correcta, pero son derechos por los cuales por un tiempo determinado esos libros se encuentran subidos a la plataforma de Ceibal y es muy simple asociarse y descargarlos. Se tiene un tiempo para su lectura. Se tiene un tiempo prudencial, ¿no? De un mes, creo que es, o una cosa así. Yo lo tengo en el teléfono y bueno, ese tipo de detalles democratizan enormemente el acceso a los libros, ¿no? Porque de vuelta es un soporte digital que lo que hace es promocionar en definitiva el libro material. Porque primero que para promocionar la industria editorial, lo que es obvio es que se precisan lectores. No hay nada más obvio que eso. El libro precisa de un lector para su supervivencia, digamos, y para la creación de nuevos libros. Después, a ver, lo que decía, me parece que eso, llevar escritores en Uruguay, ¿no? Estoy hablando, llevar escritores a las ferias, dar a conocer nuestra literatura, fomentar la organización de ferias como estas, como estas ferias. Bueno, que sabemos lo que sucede en este marco, sabemos que durante 5 días es una ciudad que vive por y para los libros, la creación de bibliotecas. A ver, una cosa que no quiero esquivar porque es algo que discuten también los editores, la compra de libros por parte del Estado, que es un tema que es recurrente en los editores. Me parece que el Estado tiene que empujar todas estas cosas para promocionar a la industria editorial y apoyar a nuestros escritores y para que puedan sobrevivir de la literatura o de trabajos anexos a la literatura, ¿no? Que es algo que pasa, todos sabemos que pasa en el Uruguay. Daniel, es tu turno. Abrir la puerta, como os había avisado, eso, perdón por la cosa doméstica. A ver, evidentemente, Nicolás tiene toda la razón, se necesitan más lectores, entonces para ellos se necesitan 2 cosas. En primer lugar, una educación vinculada a la lectura. Siempre se pone el ejemplo de que Steve Jobs y buena parte de los ejecutivos de Apple prohibieron las pantallas a sus niños y que en el colegio que había allí en Cupertino lo que decían es no, que lean libros y ya llegarán a las pantallas más adelante. Pero yo tampoco quiero establecer una guerra entre las pantallas y los libros, porque son compatibles y conviven. Pero sí es muy importante que la educación esté orientada a la lectura, porque lo que tenemos visto desde hace mucho tiempo es que leer y escribir incluso manualmente, configura el cerebro de una forma distinta a las imágenes visuales continuas. Y eso
Yo nunca digo eso es así, porque casi nada es así y casi todo es interpretable, pero digamos que evidentemente parece que son dos formaciones distintas. Después de la educación, que también tiene que ver evidentemente con las familias, lo siguiente es que los libros sean accesibles, que estén al acceso de todo el mundo. Por lo tanto, licencias de uso, libro digital, bibliotecas escolares, bibliotecas familiares, bibliotecas en las prisiones, en los hospitales, todo eso, digamos, es fundamental. Y por último, para que no parezca que solo me refiero a los temas sociales, hay una vieja declaración de Barcelona, que si no recuerdo mal es del año 2016 y que, con perdón, yo mismo impulsé con el Grupo Iberoamericano de Editores y que luego se llevó a la reunión se habló con la gente del CERLAC y se llevó a la reunión de jefes de Estado, no solo la reunión máxima de la Organización de Estados Americanos. Y se puso en marcha una declaración a la que se le ha llamado Declaración de Barcelona, luego en otro momento se le ha llamado Declaración de Bogotá, porque esto también pasa con nuestros países y vamos, digamos, saltando, pero la idea de la declaración era que se permitiera la libre circulación del libro entre todos nuestros países sin tasas, aranceles ni trámites de aduana engorrosos. Eso en estos momentos sigue siendo una utopía, porque la aduana argentina, como todos sabemos, por razones obvias de evitar que salgan dólares, está cerrada. Y en estos momentos es muy difícil introducir no solo libro, sino casi muchísimas mercancías, como sabemos, ¿no? Pero el caso del libro es un caso distinto porque de lo que estamos hablando ahí es de la libre circulación también de las ideas. Y en estos momentos, en algunos países de América Latina, estamos viendo cómo a las ideas se les ponen trabas. Y no solo trabas, sino a veces también rejas y barrotes. Todos nosotros compartimos esa historia común, porque en España también, Félix, que vamos a decir nosotros que ya tenemos no una cierta edad, sino una edad cierta, también supimos lo que era vivir la censura, vivir una dictadura, y aunque nos pilló, no somos tan mayores, nos pilló jovencitos, ¿eh? O sea, nuestros hermanos mayores lo sufrieron más. Fuimos precoces. Pero fuimos precoces, exacto, ahí había... pero ese sería un tema, yo creo que importante también y fundamental, porque además, añado una cosa, la industria editorial es industria nacional en cada país, está vinculada a la lengua y a la idiosincrasia de cada país, si es que eso existe. Y más todavía, es una industria que uno pretende internacionalizar mostrando lo que es la propia tradición, las propias ideas, etc. Sin embargo, lo que es la industria de la música y lo que es la industria del audiovisual están dominadas en términos mayoritarios por el enorme mercado anglosajón, con otras reglas que son las reglas, como decía Paco Ignacio al principio de su intervención, de un mundo ultraliberal, y eso efectivamente en estos momentos es otra cosa. Aunque, para seguir acabando en tono optimista, los de mi generación nunca nos hubiéramos imaginado que en las listas de discos más escuchados de Estados Unidos estuviese una especie de flamenca pop como Rosalía o tantos cantantes de bachata, vallenato y, bueno, el tango ya volverá. Hay mucho aficionado al tango, por lo cual también estará por ahí. O sea, nuestra capacidad de creación y nuestra potencia cultural, España, América Latina, esa cosa que solemos llamar Iberoamérica, si es que el término sirve, pues es enorme y además, ¿por qué no decirlo? Estamos de moda. Deberíamos aprovechar esta ventana de oportunidad de que piensen que somos gente que sabemos vivir, que somos creativos y que tenemos un idioma que no es solo el idioma del esclavo, con perdón por decirlo así, sino el idioma del creador. Muy bien, pues a no ser que tengas algún comentario. Hablo completamente de acuerdo con lo que dice Daniel. Un detalle más, la cultura del disfrute
de la lectura, que la lectura no sea únicamente utilitaria. Por ahí se había deslizado esa idea, creo que alguien lo había. Me parece que eso es fundamental para promocionar el libro. El libro, la lectura es un disfrute, es un acto apasionado de libertad, de individualidad y de disfrute. De todo lo que estamos hablando, justo el otro día encontré una frase de Paco Ignacio que decía: pero si serás imbécil de tercera, el libro no puedes medirlo mercantilmente. Ha sido el instrumento que la humanidad se dio a sí misma para transportar ideas. Eso lo decía en alguna entrevista que busqué de Paco. No sé, me parece que reúne un poco. Yo no sé si estoy exactamente de acuerdo es un poquito grandilocuente la frase, pero sin duda estoy de acuerdo con la última parte y me parece que engloba un poquito lo que veníamos hablando. Muy bien, a no ser que tengáis algún apunte final, yo daría ya por finalizado, Daniel. Ok, muy bien, pues esperamos que te sea también provechosa esa entrevista televisiva. Es una agenda complicada. Gracias, Daniel, por tu participación. Yo creo que compartimos todos los presentes que ha sido un debate sugestivo, dinámico, que se han abordado la complejidad del mundo, del ecosistema del libro que nosotros apuntábamos y que nos parecía imprescindible en esta Feria del Libro de San José. Gracias, Daniel, gracias, Nicolás, y un aplauso para los dos y también para el amigo Paco Ignacio. Muy bien.